Bueno, son las 5:04 de la tarde aquí en Los Ángeles y vamos a dar comienzo al fogón, ¿ah? Estoy seguro que a lo largo de la tarde o de la noche, dependiendo de dónde están, la gente se va a continuar sumando, ¿ah? Bienvenidos entonces, bienvenidos. Un abrazo al Fogón de Los Ángeles, al Fogón de Hispanic LA, un encuentro de amigos, un encuentro de amigos que se reúnen el primer viernes de cada mes a explorar temas conectados con la política y con la literatura. Tenemos, por supuesto, como siempre, un invitado especial que en unos momentos Ricardo lo va a presentar. Eh, y también tenemos un panel que incluye a una voz que se encuentra ya en Brasil, Bruno. No sé si lo veo aquí a Bruno, Bruno Lima Rocha, que está Sí, en Río de estoy, Janeiro. Hola estoy. Bruno, un placer Hola, de escucharte. sí. También lo tenemos a Mariano Sarabia en Argentina. ¿Qué tal, Mariano? Hola, ¿cómo están a todas y todos? Un abrazo. Raúl Yarul en El Salvador. Un placer verte, Raúl. Hola, ¿qué tal, Néstor? Saludos a todas, a todas. Hoy los saludo desde México. Estuvimos con la cuestión de las elecciones y todavía estamos con ese asunto. Muy bien, muy bien. Y ya seguramente va a haber la oportunidad que nos comentes un poquito sobre eso, ¿ah? Claro, Y, seguro. y también lo tenemos y le mandamos un gran saludo a Máximo Carneluti, que sí está en México, típicamente. ¿Qué tal, Máximo? Hola, muy bien, gracias. Algo contento por el momento, dura la alegría. Sí, por supuesto. Muy bien, muy bien. Creo que todos aplaudimos, sí, como Carlos está aplaudiendo ahí. Y también quería tener esta oportunidad inicial para agradecerle específicamente a César Marcus, que ha estado en el panel aquí de Hispanic LA durante todos estos años, ya no meses, porque empezamos esta experiencia allá en abril del 2020. ¿M? Y César, o sea, nos acompañó a lo largo del tiempo con sus comentarios desde Estados Unidos. Ahora César hace un paso al costado y abre para que se dé la oportunidad para que Miguel Caballín, Miguel Caballín desde San Francisco se transforme en un miembro del panel, un miembro permanente del panel. Así que Miguel contó una experiencia de militancia, contó una experiencia en el mundo de las voces progresistas. Un saludo grandísimo. Ay, bienvenido, Miguel. Gracias, Néstor. Bueno, en el Fogón estoy desde que nació, pero participé así en varias conferencias, pero voy a tratar en lo mínimo, voy a tratar mínimamente de lograr una parte de lo que César logró a través de todo este tiempo, dentro de mi capacidad, pero voy a tratar de aportar lo mejor que pueda. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias y de nuevo, bienvenido. Gracias, Néstor. Y por supuesto que le mandamos un gran saludo a Gabriel Lerner, el fundador de Hispanic LA, que no tiene la oportunidad de participar nuevamente por una serie de problemitas. Y a Adriana Brief, que ahí la veo, ¿no es cierto? Adriana, que está encargada del segmento de literatura. Eh, y sin más, o sea, pasemos directamente a la temática de hoy, un tema que creo que quisimos tocar desde hace varios meses atrás, no se dio la oportunidad. Venezuela. Venezuela, un país que camina a un proceso electoral, está en medio de las elecciones ya, por supuesto, el 28 de julio o solamente en aproximadamente 7 semanas va a haber elecciones en Venezuela. Pero hay ciertas dudas, ¿no es cierto? Hay ciertas dudas, han surgido algunos rumores, por ejemplo, que sugieren que a pesar que sectores oficialistas se afirman de que se van a dar las elecciones, han surgido algunos rumores de que debido al conflicto con Guyana,
se utilizaría eso como una cuestión de seguridad nacional para suspender esas elecciones. Y hoy tenemos un invitado especial que tiene mucho conocimiento del proceso político venezolano, ha sido parte, digamos, de las instituciones políticas venezolanas, con toda una tradición revolucionaria. Y ya lo vamos a presentar, le vamos a dar el honor de presentarlo a Ricardo Corso Moreno, que también está en Caracas en unos segundos. ¿Ah? Pero antes quiero que, teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo, quiero que nos demos un poquito de background en función de Venezuela, mostrando este video en el cual, o sea, se hace mención a la cuestión de los acuerdos de Barbados, que en definitiva son la columna vertebral de lo que conduce a las elecciones de julio 28 en Venezuela, ¿no es cierto? Así que veamos este video, es solamente un minuto que toque ese tema. ¿Ah? El circo, comenzó la campaña. Hay nervios en Washington, hay nervios en los apellidos de los... Tras años de conversaciones, el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, la llamada Plataforma Unitaria, sellaron un acuerdo para intentar sacar al país de la crisis y la parálisis política. El Acuerdo de Barbados, conocido así por la isla del Caribe donde se firmó, se alcanzó sobre todo con el discreto apoyo de Noruega como principal país mediador y también con el apoyo de Estados Unidos por las duras sanciones que este país impone a la Venezuela chavista, algo que ha servido como palanca para mover al chavismo a hacer concesiones. Aunque el acuerdo no implicase grandes transformaciones, el texto generó esperanzas porque parecía abrir una puerta para la oposición. El acuerdo de Barbados establecía la posibilidad de que tú tuvieras condiciones electorales medianamente aceptables por la ortodoxia, digamos, de lo que son un proceso electoral con condiciones libres y justas. En concreto, el acuerdo habla de ciertas garantías electorales. Entre ellas, que los partidos que participen en la elección elijan libremente a sus candidatos, que el registro electoral sea actualizado con la posibilidad de voto para los millones de venezolanos emigrados y que suelen inclinarse por votar por la oposición, así como que los candidatos puedan moverse libremente y que haya misiones de observación electoral extranjeras. El acercamiento dio sus frutos. Como gesto, el chavismo liberó a presos políticos y a varios estadounidenses presos en Venezuela. Y Washington hizo lo mismo con Alex Saab, un estrecho aliado de Maduro, preso en Miami por cargos de blanqueo de dinero. Pero quizá más trascendental fue otro gesto de Estados Unidos, la suspensión de algunas de las múltiples sanciones que pesan sobre Venezuela. Así, se autorizaron temporalmente ciertas transacciones vinculadas con el petróleo y el gas de Venezuela, ciertas operaciones con oro de la estatal venezolana Minerven y el comercio secundario con bonos estatales de Venezuela. A cambio, el gobierno de Maduro aceptó también repatriar a migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos. Era entonces un deshielo que abría la posibilidad. La Venezuela de Hugo Chávez, la Venezuela de Nicolás Maduro, de la Revolución Bolivariana, camino a las elecciones del 28 de julio. Y acá lo tenemos entonces a un amigo del Fogón que está en Caracas, Ricardo Corso Moreno, que va a tener el honor de presentarlo a Alejandro Fleming. Adelante, Ricardo, adelante, por favor. Buenas noches a todos y todas. Para mí es un gusto presentar a un buen amigo, Alejandro Fleming. Él tiene un currículum muy amplio, así que solamente voy a leer algunas cosas básicas de su currículum para que ustedes se puedan familiarizar con nuestro exponente de esta noche. Alejandro Fleming es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. También tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Estudios Europeos por la Universidad de París. Es la Marne la Bay. Bueno, mi francés no es muy bueno. Y es doctor en Relaciones Internacionales por la famosísima y conocida Universidad de la Sorbonne, en Francia. Él ha tenido una amplia experiencia en el área diplomática y también en la área ejecutiva. Él fue embajador representante permanente de Venezuela ante la Unión Europea
en Bruselas, Bélgica. También fue embajador de Venezuela ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. Fue vicecanciller de Relaciones Exteriores para Europa. Fue ministro de Turismo, ministro de Comercio, presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior y fue vicecanciller de Relaciones Exteriores para Europa y América del Norte. Allí fue donde nos conocimos y coincidimos trabajando juntos, siendo él viceministro. Así que para mí es un placer presentar a ustedes y dejar el espacio del fogón al doctor Alejandro Fleming. Adelante, Alejandro. Gracias, Ricardo, y buenas noches a todos y gracias también por la invitación. Y la acotación, no soy el Alejandro Fleming que descubrió, que inventó la penicilina, soy otro. El tema que ustedes abordan, evidentemente, en Venezuela es el gran tema, las elecciones presidenciales. En julio, como lo mencionaste, Néstor, tendrá lugar en Venezuela una elección presidencial y creo que es importante conocer a los actores que participan en esta elección para luego avanzar en el contexto. Yo le decía a Ricardo en su momento que yo tiendo a romper los protocolos y que 15 minutos para mí era mucho. Yo puedo hablar mucho menos y creo que sería mucho más interesante interactuar con ustedes y poder responder en la manera de lo posible, en la medida de lo posible, las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Hablemos de los actores y luego de ese acuerdo que se ha mediatizado, llamado Acuerdo de Barbados, ¿no? Sin embargo, creo que es importante hacer la acotación que por constitución corresponde hacer la elección presidencial este año. Es decir, que la realización de las elecciones no es el resultado de los acuerdos de Barbados. Ese acuerdo firmado en Barbados establece ciertas condiciones que van a permitir que el clima electoral sea un clima pacífico. Como ustedes conocen, a lo largo de los últimos 24 años, la situación política en Venezuela siempre ha sido tensa, ¿no? Y especialmente en momentos de elecciones, en los momentos electorales, digamos que lo político se exacerba, especialmente desde los extremos, y los extremos, como ustedes saben, son muy pocos, pero gritan más fuerte que el resto, y son capaces de voltear una asamblea. Imaginando a Venezuela como una gran asamblea, entonces fue necesario en esta ocasión acudir a amigos fuera de nuestro contexto nacional para avanzar en algunos elementos que la oposición o una parte de la oposición venezolana solicitaba para participar en las elecciones presidenciales del mes de julio. Entonces hablemos de los actores. El primer actor es Nicolás Maduro, que se ha postulado para una reelección, sería la segunda vez de ganar, sería el presidente en la historia moderna con el mayor número de años en el Poder Ejecutivo. Tenemos por otro lado a un señor llamado Edmundo González Urrutia, un profesional diplomático que representa a una parte de la oposición venezolana, podemos decir que la oposición mayoritaria de Venezuela, o lo que se ha vuelto la oposición tradicional de Venezuela en las últimas 2 décadas, y ella es el candidato de esa oposición en sustitución de María Corina Machado, que fue quien resultó electa durante las elecciones primarias de la oposición, pero por asuntos legales que, si ustedes quieren, podemos abordar posteriormente, no pudo presentarse oficialmente, y los partidos que forman parte de esa llamada plataforma unitaria eligieron al señor Edmundo González, que fue embajador de Venezuela, si no me equivoco, en Argelia, y en Argentina también, fue embajador del presidente Chávez en Argentina, es decir, en los primeros años de gobierno del presidente Chávez, y él es el candidato, digamos, de esa oposición llamada, entre comillas, tradicional o mayoritaria de Venezuela. Y hay un tercer actor, que es un conglomerado de candidatos a la presidencia, que en su conjunto digamos que representan un sector muy minoritario de la oposición, que no está con, digamos, esta oposición tradicional, o que ha captado este conglomerado a un grupo de independientes. En Venezuela, las elecciones presidenciales, sobre todo cuando se polarizan, quien decide el resultado son los llamados independientes, aquellos que no se identifican con ninguno de los polos. Este grupo, este conglomerado de candidatos,
tienen una, digamos, se les ha endilgado una mala reputación, se les llama en Venezuela. Ustedes saben que en el trópico tenemos digamos, la mala costumbre de colocarle motes a la gente, ¿no? Es peyorativo, pero bueno, es un elemento tropical que deberíamos ir cambiando. A este grupo, a este conglomerado de opositores se les llaman alacranes. Alacranes en Venezuela es escorpión en el resto del continente, creo. No sé si en algún otro sitio se le llama así. Una manera peyorativa de referirse a este conglomerado de candidatos para decir que se trata de un grupo de candidatos a la presidencia que están hechos o construidos a la medida del gobierno. ¿Cuál es la acusación que pesa sobre ellos? Que es un grupo de candidatos que el gobierno del presidente Maduro aceptó que participara en la elección presidencial, es decir, es una oposición a la medida, ¿no? Prêt-à-porter. Esos son los tres grandes actores, ¿no? Dos que polarizan y que sin duda alguna es ahí donde se va a centrar la próxima elección. Presidente Nicolás Maduro en su reelección y Edmundo González Urrutia como una posibilidad de elección por parte de la oposición y sin duda alguna tiene una gran posibilidad de ganar, sobre todo porque, como todos sabemos, el elemento económico juega un papel fundamental en una elección. Las poblaciones votan a favor, en contra y también como castigo. Tú puedes estar a favor de un candidato, pero puedes emitir un voto castigo porque hay alguna situación que no de la gestión con la que tú no estás de acuerdo y decides votar como castigo. La abstención también es considerada en Venezuela un voto castigo. Yo estoy apoyando un candidato con una ideología específica, pero prefiero abstenerme porque no estoy de acuerdo con sus políticas, ¿no? Esa es una manera de castigar también a aquel a quien tú le diste tu voto y que no correspondió a esas expectativas que tú tenías planteado. Otro elemento, ese elemento que les mencionaba es el económico. Argentina ha sido desafortunadamente víctima de ese voto castigo. Por mala suerte o por desgracia, el presidente Alberto Fernández no supo manejar muy bien el elemento económico que es fundamental para el desarrollo de cualquier proceso político y especialmente para la izquierda. La izquierda generalmente se asume como que la economía está en otro lado, que la importancia está en lo social, y ciertamente está en lo social, pero para lograr objetivos sociales se necesita una economía fuerte, porque para que sea el Estado quien asuma la responsabilidad de garantizar los derechos sociales, es importante que la economía que maneja ese Estado tenga la suficiente fortaleza como para no recurrir al sector privado, a quien evidentemente no corresponde asumir responsabilidades de Estado. Eso desafortunadamente ocurrió en Argentina y los argentinos votaron y castigaron, digamos, la gestión del presidente Fernández. Esa posibilidad está presente en Venezuela, pudiese ocurrir. En Venezuela la economía, como ustedes han podido ver a lo largo de estos años, a través de la prensa internacional, incluyendo la amarillista, ¿no? Sin caer en los extremos de la prensa amarillista, la economía venezolana, que era, o que es, o que en teoría debería ser una de las economías más fuertes y pujantes de la región, evidentemente está en un nivel de conflictividad, es decir, atraviesa una gran turbulencia, entre otras cosas motivadas por las sanciones económicas contra Venezuela que han aislado, ¿no?, a Venezuela desde el punto de vista económico, pero eso pesa en el proceso de toma de decisión de los venezolanos al momento de votar. Hay otro elemento que es muy importante tomar en consideración, que lo decía el video del canal alemán, que desafortunadamente fue prohibido en Venezuela, y hablaba de la migración. Ese es el gran fenómeno que ha afectado a los venezolanos. Y a nosotros nos ha afectado no solamente porque hemos visto cómo nuestras familias se han desmembrado a lo largo de los últimos años. En el caso de mi familia, mis hermanos no viven en Venezuela ya, salvo algunos, pero casi no están. Y esto es recurrente en casi todas las familias venezolanas. Es decir, la crisis migratoria es transversal a todos los venezolanos y ese es un elemento que puede pesar en la toma de decisión de los venezolanos en el mes de julio y especialmente porque se ha convertido en una de las banderas de la oposición, ¿no? El retorno de los venezolanos, pero
avanzando en un proceso de privatización, que es lo que propone, digamos, el candidato opositor. Yo siempre pienso bien antes de hablar de derechas y de izquierdas, ¿no? Esa es una terminología casualmente inició en Francia, ¿no? Ustedes conocen el contexto, ¿no? Después, durante la Revolución Francesa, los que eran realistas se colocaron a la derecha, los que no en la izquierda. Pero en América Latina, los conceptos izquierda-derecha se diluyen fácilmente. Hay una frontera muy efímera entre ambas, ¿no? Entonces, a veces uno puede ver comportamientos de gobiernos, entre comillas, de izquierda que actúan como gobiernos de derecha y viceversa. Entonces yo prefiero hablar de los gobiernos que tienen vocación social, que tienen vocación humanista, que sin duda tienen características de la concepción o el concepto de izquierda, y los gobiernos, digamos, que son mucho más conservadores, y en nuestro continente esa derecha siempre ha sido conservadora. Y en Venezuela es así, entonces tenemos, digamos, partidos o un candidato con vocación humanista y otro con vocación conservadora. El elemento ideológico en Venezuela, a pesar de los intentos del comandante Chávez de formar ideológicamente a los venezolanos o de brindarle a los venezolanos herramientas para que se empoderara y pudiese diferenciar entre los conservadores y aquellos que de verdad tenían vocación hacia lo social, lamentablemente esas políticas de avance hacia la formación política de los venezolanos se vio truncada. Entonces los venezolanos son muy vulnerables, o son muy vulnerables, digamos somos, para no excluirme. Somos muy vulnerables ante la propaganda, somos muy vulnerables ante la publicidad, y ese es uno de los grandes males de nuestro continente. A diferencia de Europa, en donde la publicidad no tiene tanta incidencia en la toma de decisión de los pueblos, en el caso venezolano sí. Y el hecho de que la oposición conservadora ya ha asumido la bandera de la economía y ha asumido la bandera de la inmigración, va a pesar sobre todo porque Venezuela históricamente nunca ha sido un país emisor de migrantes. Y lo decimos siempre haciendo alarde de nuestro acervo histórico, ¿no? La única vez que los venezolanos cruzaron su frontera fue para darle libertad al resto de las naciones del continente, nunca para migrar. Al contrario, Venezuela ha sido un país receptor de migrantes, creo, y espero no equivocarme, ha sido de todos los países receptores, huéspedes de migrantes, el que mejor ha tratado a aquellos que han venido a Venezuela, han querido y han creído en nuestro país, ¿no? Por desgracia, los venezolanos, y especialmente en América del Sur, están siendo maltratados, y eso a los venezolanos que estamos en Venezuela, ¿no? Nos afecta, porque aun cuando no sean familiares nuestros, son nuestros nacionales. Y si nosotros hemos avanzado desde Venezuela, y especialmente lo hizo el comandante Chávez, en ese proceso integrador, por una integración más allá de lo económico y lo social, vemos cómo no es recíproca no es recíproco ese interés hacia la integración. Pero para no desviarme del tema, aunque siento que no me desvío, esos son, digamos, los dos grandes temas que se van a abordar en esta elección presidencial del mes de julio. En el video había elementos que es importante también, digamos, hacer énfasis en ellos. El acuerdo de Barbados, que permitió a la oposición participar en este proceso electoral, o que le va a permitir participar, establecía ciertas condiciones como la observación electoral. La observación electoral internacional es fundamental, sobre todo en países donde existen altos niveles de polarización y donde existe un alto nivel de desconfianza, porque la observación electoral le permite a los votantes, digamos, tener a un actor externo imparcial que determine, aun cuando no sea injerencia, pues yo siempre tengo mi posición al respecto, que determine si la elección cumplió con, digamos, las características de toda elección, ¿no? La transparencia, la igualdad en la participación, etcétera, ¿no? Y el elemento de la justicia, que siempre es relativo, pero que siempre se menciona también en materia electoral. Desafortunadamente, el Consejo Nacional Electoral, que es el poder electoral venezolano, retiró la invitación que había hecho a la Unión Europea. Yo públicamente, a través de las redes sociales y a través de contactos que tengo con los funcionarios, digamos, de los distintos poderes públicos, les he dicho que ese es un gran error. La Unión Europea debe participar.
y se presenta el debate de a nosotros no nos observan, somos independientes, eso atenta contra la soberanía. Eso es un debate muy antiguo que se resolvió en el año 2005, pero que, como nosotros sabemos, en nuestros países hay algunos temas que se comportan como Lázaro, ¿no? Como Lázaro, resucitan y resucitan y resucitan. Venezuela es como nuestros países, ¿no? Porque en eso sí nos incluimos todos, tiende la tendencia a resetearse, ¿no? Y a olvidar muy pronto. Tal vez el hecho de que seamos países muy jóvenes hace que eso ocurra. En el año 2006 se produjo la primera participación de la Unión Europea como observador en Venezuela. Observó las elecciones de aquel entonces. A mí me correspondió, como embajador de Venezuela ante la Unión Europea, coordinar esa misión de observación electoral, que es una misión técnica. Ahí no hay elementos políticos. Si bien la preside un eurodiputado, los funcionarios de esa misión son exclusivamente técnicos y nosotros pudimos verificarlo, estando yo en Bruselas pude identificarlo. Se presentaba en Venezuela el problema de nosotros aceptar que nos observen, digamos, nos reduce. Somos un país independiente, no deberían observarnos. Y en aquel momento, con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que falleció hace algunos años, yo le hice una sugerencia de llamarlos de no hablar de observación electoral, sino de acompañamiento electoral. ¿Por qué? Porque hay reglas técnicas que tiene la Unión Europea que no la va a cambiar, pero si el problema era a nivel de terminología, hablábamos de acompañamiento electoral. Creo que con el tiempo se fue abandonando y se retomó el de observación que genera esa cierta piquiña, por decirlo de alguna manera, en nuestro país. Yo considero que la observación electoral, y especialmente la de la Unión Europea, es importante. Ellos actúan de manera imparcial. Sus mismos métodos, los mismos mecanismos que establecen ese acuerdo que firman las naciones, porque Venezuela, al invitarlo, firma un acuerdo con la Unión Europea y es sobre la base de ese acuerdo que la Unión actúa aquí. Y son elementos técnicos. Además, el sistema electoral venezolano es un sistema que se ha fortalecido a lo largo de las décadas, aun cuando hay cuestionamientos de la oposición. Y justamente ese cuestionamiento es lo que me lleva a mí a concluir que la observación es fundamental que participe. Eso le da un clima de paz al país y especialmente eso permite neutralizar a aquellos que tengan la intención, solo por el simple hecho de desestabilizar, de decir que hubo fraude después de las elecciones y no reconocer los resultados. Tal vez suena muy fácil decirlo, pero la polarización en Venezuela es muy grande y tiende a incrementarse cuando se acerca la campaña. La campaña no ha comenzado. Ha habido mucho atropello por parte, digamos, de los dos grandes candidatos, uno contra el otro, y así digamos que eso forma parte ya del acervo político en Venezuela y que es muy malo, ¿no? Porque yo siempre he considerado que los políticos y especialmente los líderes políticos son como padres de familia y su interacción es la que permite, digamos, mostrarse como ejemplo hacia la población. Si a nivel del liderazgo político el tono es agresivo, el comportamiento en las poblaciones tiende a ser similar, ¿no? Porque uno por lo general, imita al liderazgo que uno sigue. Entonces, digamos, en líneas generales, ese es el contexto en el cual se va a desarrollar la elección en el mes de julio. Por coincidencia es el día del cumpleaños del comandante Chávez. Yo fui, como lo decía Ricardo, ministro de Turismo del presidente Chávez, su embajador y su vicecanciller. Y bueno, ha habido una gran transformación, ¿no? Desde el fallecimiento del comandante Chávez, lo digo con, digamos, con imparcialidad. Yo fui ministro de Comercio del presidente Nicolás Maduro y él era canciller cuando yo era su viceministro. Pero creo que hay algunas políticas, y especialmente las destinadas a los venezolanos más vulnerables, que se han abandonado, que se han deteriorado con el tiempo, y yo creo que son esas las políticas que el pueblo chavista reclama, ¿no? Reclama la restauración de ese proceso de transformación que inició el presidente Chávez con el programa de la patria y que se ha visto interrumpido. Ciertamente, las sanciones han afectado gravemente nuestra economía, pero también es cierto que cuando Venezuela se levantó y decidió tomar un camino propio, sabía qué consecuencias se enfrentaba y una de ellas era, sin duda alguna, enfrentar a la potencia hegemónica.
Y cuando tú decides enfrentar a la potencia hegemónica, y lo digo utilizando el término no belicista de la palabra enfrentar, confrontar, tú tienes que tomar medidas que te permitan, digamos, hacerle frente a esa confrontación. Si yo fuera boxeador y voy a boxear o reto a otro boxeador que mida 2 metros y pese el doble de lo que pese yo, si yo continúo retándolo, sin duda alguna debería prepararme para poder enfrentarlo, ¿no? No puedo llegar así de una vez porque si no me aplasta. Yo creo que todos esos elementos que están asociados hacia la planificación o a la visión a mediano y largo plazo de lo que debe ser una revolución, porque la revolución no es coyuntura. Si es una coyuntura, no es una revolución, es una simple reforma o es un espejismo, no, un mirage, como dirían los franceses. Entonces, las revoluciones deben ser estructurales y para que sean estructurales deben visualizarse en el mediano y particularmente o especialmente en el largo plazo. Ese es el contexto de la población chavista en este momento y por eso, digamos, prever un resultado en la elección del mes de julio es muy difícil, aunque yo presiento que la tendencia de la población venezolana va a ser votar hacia el candidato o por el candidato conservador, porque va a pasar la factura, ¿no? La factura de la economía es el peor enemigo de todo gobierno en el poder, ¿no? Porque su mal desempeño afecta los resultados de una elección siguiente, verbigracia, el caso de Argentina, y adicionalmente un elemento que nos ha afectado a todos los venezolanos, como lo es la migración, ¿no? Cada una de nuestras familias se ha visto en mayor o menor grado afectada por eso. Yo no iba a tomar el tiempo, creo que ya hablé más de 15 minutos, le había dicho a Ricardo que no hablaría más de 10, pero bueno, ahora los escucho yo a ustedes. Gracias por su atención. Gracias, Alejandro. Yo solamente voy a hacer un breve comentario y una pregunta para ti, y luego voy a dejar que Néstor modere el panel de preguntas de los panelistas, y valga la redundancia. Alejandro, la líder de la oposición o de un sector de la oposición venezolana, María Corina Machado, a lo largo de todos estos años, desde que ella dirigía la organización no gubernamental Súmate, siempre fue muy crítica, tanto del gobierno del presidente Chávez como del gobierno del presidente Maduro, al que siempre calificó de dictador y habló de régimen, nunca les reconoció como presidentes, y siempre tuvo una posición muy aliada con los Estados Unidos, la famoso encuentro de ella en la Casa Blanca con Bush, cuando Bush hablaba de que había que hacer un cambio de régimen, y que siempre la política exterior de Estados Unidos ha sido hacia ese cambio de régimen. Mi pregunta, quiero que hables un poquito de la inhabilitación de María Corina Machado, que es algo que está mucho en la prensa internacional, y también de la influencia o de la injerencia de los Estados Unidos en los procesos políticos electorales de Venezuela. Y luego dejo a Néstor para que continúe con el panel. Ricardo, esas son dos preguntas camufladas. Era una sola, pero bueno, no importa. Una pregunta con dos partes. María Corina Machado, primero hay que decir que su discurso ha evolucionado, ¿no? De haber asumido posiciones extremas, tan extremistas, que incluso dentro de la oposición ella fue excluida, ¿no? La oposición hubo un momento, en la última década, que la excluyó porque sus posiciones han sido muy extremistas. Pero yo he observado en los últimos meses cómo su discurso se ha moderado, ¿no? Creo que ha aprendido a hacer más política, que ha aprendido o que ha entendido que la elección es un día y lo importante es ver qué ocurre después, ¿no? Y tú no puedes negar la existencia de la mitad de un pueblo solamente por apoyar a la otra mitad, ¿no? Si alguien aspira ser presidente de Venezuela o participar en el poder legislativo. Si alguien aspira a algún cargo de elección popular, tiene que saber que los votos que votaron en su contra también son de personas a las cuales debe servir. Yo creo que eso ha sido, digamos, un elemento que ahí vale la pena destacar en el discurso reciente de María Corina Machado. Ya su discurso no es... nunca ha sido de aniquilación, pero uno lo ha percibido así, ¿no? Desaparecer al otro.
el tema de ver al otro como un enemigo ha sido transformado a lo que debe ser siempre un adversario, ¿no? Porque al enemigo se destruye, al adversario se adversa, se confronta con ideas y de esa manera se vence en el plano de las ideas. Creo que ese discurso María Corina lo abandonó, por desgracia, desde el Partido Socialista Unido, desde los grandes voceros, digamos, del partido de gobierno. El discurso con toques belicistas aún permanece y eso le resta. Yo he sido muy crítico al respecto porque yo creo que es importante moderar el discurso y utilizar el lenguaje apropiado para evitar que el país se polarice. Creo que el interés de los venezolanos y de sus líderes es que el país pueda vivir en paz. Nosotros necesitamos vivir en paz, necesitamos tranquilizarnos y llevamos 20 años sin esa tranquilidad. El comandante Chávez lo logró porque la estabilidad económica le permitió a la oposición aceptar que Chávez, aunque no estaban de acuerdo, estaba logrando los objetivos económicos y de la perspectiva social que se habían propuesto y que no los afectaban. Pero creo que es importante que se abandone ese discurso. En el caso de la inhabilitación, en el año, no recuerdo exactamente los años, pero fue desde el 2015 o quizás antes del 2015. No, de 15, 16, 17, en ese periodo de gran confrontación donde hubo en Venezuela, digamos, revueltas de la población. Un periodo muy caótico, creo que ustedes deben conocer. María Corina, ella formaba parte del Parlamento venezolano, era diputada, viajó a la OEA, asumió, digamos, un rol dentro de la delegación panameña y eso la llevó a que las autoridades en Venezuela la sancionaran desde la perspectiva administrativa, ¿no? Es una sanción administrativa por haber asumido la representación de un tercer estado, siendo ella un alto funcionario venezolano en el poder legislativo. Posteriormente, María Corina en su discurso, recuerden el contexto de rebelión, de desestabilización que había en ese momento, en el año 2017, ella pidió, digamos, a la comunidad internacional que aplicara el R2P, ¿no? Que es la responsabilidad para proteger. Es un principio, yo diría más bien un final, jugando con las palabras, en el que los países protegen a las poblaciones a través de intervenciones armadas. Eso fue un elemento eso es muy delicado. Yo siempre he estado en contra, como diplomático, como experto en relaciones internacionales, he estado en contra de esos principios de injerencia, ¿no? Y especialmente el R2P, que es la invasión, el uso de la fuerza para rescatar a una población. Pero cuando se usa la fuerza para rescatar poblaciones, también esa población termina muerta, ¿no? Entonces al final terminas rescatando muertos. Con un país en paz, pero en paz porque todos fallecieron. Esa fue la razón, digamos, fundamental que llevó a que en Venezuela se inhabilitara a María Corina, pero eso fue en el año 2017, si no me equivoco. ¿Qué ocurre? Que la inhabilitación venció. Yo en aquel momento era de quienes pensaban que esa inhabilitación debía ser más larga, es decir, debía ser una inhabilitación al menos de 10 años. ¿Por qué? Porque tú puedes adversar a quien ejerce el poder, pero tú bajo ningún concepto puedes pedir que bombardeen a tu país solo para que cambie el gobierno. Ese es un comportamiento irracional que atenta contra todo principio humanitario, ¿no? Y de la humanidad. No puedo decir, me voy a deshacer de ti aniquilándote. Estamos viendo lo que ocurre entre Israel y Palestina, ¿no? El primer genocidio del siglo XXI. Evidentemente haciendo énfasis en que el Estado de Israel tiene derecho a existir, así como Palestina también tiene derecho a existir. Pero eso no implica exterminar poblaciones, ¿no? Y disculpen la digresión, pero en el año 45 jamás alguien hubiese imaginado, ¿no?, que un líder de origen judío iniciaría un proceso de genocidio tan grave, tan terrible como el palestino. Pero vemos lo que ocurre cuando las poblaciones se exacerban, cuando los polos, los extremistas secuestran las voluntades de las naciones, ocurren este tipo de cosas. La inhabilitación en Venezuela de María Corina, venció hace algunos años y fue restablecida ahora. Eso es lo que genera un cuestionamiento sobre la validez o no de esa inhabilitación, porque ellos argumentaban que ya se sabía, aunque nunca aceptaron la inhabilitación, ellos argumentaban que ya se había cumplido el periodo de la inhabilitación. Entonces se reseteó, se restauró y bueno, ese es el contexto. Gracias, Alejandro, muchas gracias.
tenemos una lista bien larga aquí de gente que quiere Claro, yo tengo la tendencia, de decir que no voy a hablar mucho y después me quedo pegado, ¿no? Eso creo que No, está muy bien que hables mucho. Pero que no te molestes si te interrumpo también, así le damos No, la tranquilo, oportunidad a los otros que con pregunten. la manito que ya levantó. Exacto. Aquí tengo la lista y primero creo que estaba Máximo Carneluti desde México, después lo tenemos a Carlos Cohen y Bruno desde Brasil. ¿Ah? Adelante, Máximo. Sí, bueno, creo que ya respondió, me precedieron la pregunta que tenía prevista, que era el proceso legal por el cual se inhibió la presentación de de la candidata que había ganado las primarias de la oposición. Ok, entonces Gracias. lo damos como cubierta la pregunta, ¿no es cierto? Perfecto, gracias, Máximo. Carlos desde San Francisco, en el área de San Francisco, en Estados Unidos. Adelante, Carlos. Gracias, Néstor. Primero, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo y por comentarnos. Como te imaginarás, en Estados Unidos es muy difícil encontrar buena información sobre Venezuela. La mayoría de los medios corporativos repiten la línea oficial y, por supuesto, acusan al gobierno de Venezuela de tiranía y de manejar mal la economía. Lo que a mí me interesaría, entonces, si tú lo puedes resumir, es qué ha pasado con la economía en Venezuela desde el punto de vista de las clases. Y lo que me refiero es qué le ha pasado a la clase alta, a la clase media y a la clase baja en forma muy simplificada. Evidentemente, estas son categorías muy generalizadas, pero en los últimos 20 años, que, digamos, y cuánto ha sido el efecto de las sanciones norteamericanas. Porque, por supuesto, lo que pasa acá es que todo el mundo repite, todo el mundo, la gente, los medios repiten qué mal está la economía de Venezuela, pero nunca explican el efecto de las sanciones que Estados Unidos ha hecho. Lo acusan todo al gobierno de Maduro. Entonces, de vuelta, la pregunta es esa: ¿qué ha pasado en los últimos 20 años con cada una de las clases y en particular en los últimos, digamos, 5 años, para ver cómo viene la mano respecto a las elecciones? Claro, bueno, tu pregunta es muy interesante porque además yo he visto y he participado, ¿no?, en la construcción de la economía venezolana. Hasta el año 2013, la revolución fue una gran máquina creadora de clases medias, ¿no? La reivindicación social del presidente Chávez a favor de los más desfavorecidos llevó a que las poblaciones, digamos, excluidas avanzaran. Y un fenómeno que se presentó muy interesante. Ustedes saben, conocen los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos que son primordiales para la subsistencia. En Venezuela la preocupación antes del comandante Chávez era comer, era tener salud, era sobrevivir. El comandante Chávez logró con sus políticas de inclusión social satisfacer en gran medida esos derechos, hasta el punto que los derechos subsidiarios, como el derecho a la recreación, se convirtió en fundamental. Cuando un derecho subsidiario se convierte en fundamental, es que aquellos que son por su propia naturaleza fundamentales ya lograron satisfacerlos y empiezas a preocuparte por otras cosas que antes hubiese sido imposible que formaran parte de tus preocupaciones. Siendo ministro de Turismo, a mí me exigía el presidente Chávez de avanzar en la inclusión social dentro del sector de la recreación, del turismo, y era una demanda de la nación. ¿Por qué? Ya la población comía, tenía acceso a alimentos a precios justos y razonables, ¿no? Justos para la población y razonables para quienes vendían los productos. Ya la población tenía acceso a la salud gratuita. Y una vez cubierto esas necesidades básicas, o una vez que el gobierno pudo satisfacer esos derechos, la preocupación de los venezolanos eran otros derechos, los subsidiarios, ¿no? Recrearse, equipar su hogar. Había en Venezuela programas para equipar los hogares de la población venezolana. Pero luego del 2014, 2015 nos tocó navegar difícil. Yo fui ministro de Comercio en el año 2013 y ciertamente hubo muchas turbulencias, ¿no?, que se pudieron sortear sin problemas y que se vieron afectadas luego por la
por las sanciones de los Estados Unidos. Hay elementos, ¿no? No se puede culpar a la población de los errores en la economía, pero sí también la población incide, su comportamiento económico incide, ¿no? En que las políticas, si no son las adecuadas, pues se exacerbe lo malo, ¿no? El venezolano es consumista, no es consumidor. Lamentablemente no hemos aprendido a ser consumidores, somos consumistas. Siendo ministro de Comercio, yo podía ver que nosotros en Venezuela, el gasto que había para la importación de medicamentos equivalía a 4.000 millones de dólares. El venezolano compra más medicamentos de lo que consume. Es decir, que no se correspondía con la realidad, ¿no? Pero eso es un proceso muy largo, ¿no? De enseñar a ser consumidor. Llegaron las sanciones y exacerbaron todo. Venezuela lamentablemente depende de la producción del petróleo. Y una vez que los suministros, el ingreso de los venezolanos por la vía del petróleo se detuvo, las políticas económicas se volvieron insostenibles, la economía se precipitó hasta un alto nivel digamos, de depresión económica, y Venezuela está dentro de la depresión económica. Ha crecido, pero sigue estando negativo los valores, ¿no? Me dicen, no, que la economía venezolana está creciendo. Efectivamente, está creciendo, pero sigue estando por debajo. Si estaba en -30, está en -15, pero está todavía por debajo de los valores óptimos para que la población pueda sentir una mejoría. Se han construido en Venezuela ciudades burbujas como la capital, como otras ciudades cerca en el centro, ¿no? Las principales ciudades del país, en donde la situación económica es mucho mejor que en el resto del país. Yo como andino, yo soy merideño, ¿no? De los Andes venezolanos, siempre he reivindicado, ¿no? El rol de las regiones, y he pedido, ¿no? a las instituciones que también aborden, que también esos son venezolanos. Venezuela no es Caracas. Y es importante abordar, digamos, las necesidades económicas de la población. Tenemos otro elemento como el salario, es el más bajo de América Latina, después de haber tenido el más alto con el presidente Chávez, ahora tenemos un salario muy bajo. Eso ha afectado, y sin duda alguna, como lo decía anteriormente, la economía va a tener una gran incidencia en la votación de los venezolanos. Sin duda, la economía es el factor siempre ahí que determina tanto, especialmente en los procesos electorales contemporáneos, con ese sector del medio, sector moderado. ¿Ah? Gracias por la respuesta, Alejandro. Saltamos. Indiscutiblemente las sanciones han afectado. Pero si tú sabes que tienes sanciones, tienes que elaborar políticas económicas acertadas que sean capaces de hacerle frente o de sortear esas sanciones. Creo que ahí ha habido una debilidad y una falla del gobierno de no elaborar políticas certeras que le permitan hacer frente a eso, como lo hacen otros países con sanciones. Y lo tenemos también a Bruno y a Mariano. Bruno, adelante desde Río de Janeiro. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. De mi parte tengo un acercamiento un poco raro con Venezuela, ¿no? Hace 2 horas entré en vivo por Telesur y estaba para comentar el acuerdo de los BRICS, ¿no? Y estaba cadena nacional con el presidente Nicolás Maduro. Ni de lejos se acerca a lo que uno ha visto con Chávez. Por eso mis preguntas son muy delicadas. Primero, vos has dicho que hay una potencialidad mayor que la derecha gane. ¿No? Si gana la derecha, las Fuerzas Armadas van a aceptar, porque si hay un compromiso con privatización de PDVSA, determina la fuente de ingresos a las Fuerzas Armadas, de una. Y la otra, ¿existe o no un sector contractista, burguesía, si uno quiere llamar así, en Venezuela? Un sector privilegiado con contratos con el Estado. Serían las 2 preguntas. La primera, sí, la diferencia entre el gobierno del presidente Chávez y de Nicolás, así es abismal. Es abismal y eso nos ha sorprendido mucho. Las Fuerzas Armadas están obligadas a reconocer el resultado de las elecciones, ¿no? Las Fuerzas Armadas no tienen que tener como fuente de ingresos los recursos provenientes del petróleo. Pero adicionalmente es importante decir que, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Los políticos hacen campaña en verso, pero gobiernan en prosa. María Corina, para convencer, o la derecha conservadora, para convencer a un grupo, a un segmento de la población, ha dicho que va a privatizar PDVSA. Eso va en contra de la Constitución. La Constitución venezolana prohíbe taxativamente privatizar la principal empresa del Estado,
como lo es PDVSA, ¿no? Es una norma que viene desde la época de la independencia, ¿no? Los bienes del suelo y del subsuelo de Venezuela corresponden a la República y no pueden ser privatizados. No como en Estados Unidos, que compras un terreno, haces un hueco, sale petróleo y es tuyo. Aquí no. Haces un hueco, sale petróleo o hay oro, es de la República, ¿no? Tú eres pisatario, pero no dueño de los recursos del suelo y subsuelo. Y sobre la existencia de empresarios alrededor, revoloteando alrededor del gobierno, eso en Venezuela es histórico. Mira, yo veo, a mí me consta, yo conocía mucho, por eso es que, y yo lo sé identificar. Así como esas películas donde la gente reconoce los espíritus, ¿no? Mira, estoy viendo un espíritu. Yo sé reconocer a los llamados empresarios de maletín porque uno interactúa con ellos y se da cuenta que son de mentira, que son potes de humo, así lo llamamos en Venezuela, ¿no? Grandes fábricas creadoras de humo, ¿no? Que no son en realidad empresarios. Pero la historia venezolana, como siempre ha sido dependiente de un solo producto, digamos, el tejido económico, el tejido empresarial en Venezuela siempre ha sido parasitario. Imaginemos una gran bombilla y una gran nube de mosquitos pululando alrededor de esa bombilla. El sector empresarial en Venezuela, a diferencia de otros sectores en América del Sur especialmente y en México, siempre ha buscado la manera de desarrollar su actividad económica en función de los ingresos petroleros. Es una economía importadora más que productora y evidentemente eso ha generado que siempre alrededor del poder haya grupos empresariales que quieran beneficiarse de, digamos, los recursos de la República. Y incluso el apellido Machado forma parte de una de esas, digamos, de esas familias que anteriormente ocupó esos puestos privilegiados como empresarios alrededor del poder, así como muchas otras familias, ¿no? Como muchos otros apellidos. Eso siempre ha sido así en Venezuela. Yo nunca he estado en contra de apoyar a los empresarios, siempre y cuando sean empresarios. ¿Y cuál es el deber del Estado? Brindarle las herramientas para que ese empresario tenga la capacidad de desarrollar el músculo suficiente como para no depender de los recursos de la nación, que sea capaz de generar sus propios recursos. Pero hasta ahora no. Hasta ahora los empresarios o el sector empresarial, salvo algunas excepciones, son hijos de 40, 50 años que siguen viviendo con los padres y siguen siendo mantenidos. Lamentablemente es así. Gracias, Alejandro. Gracias. Y de aquí tenemos otra pregunta de Mariano Sarabia desde Córdoba, Argentina. Adelante, Mariano. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Te quería preguntar, tuve la gran oportunidad, la suerte que me dio la vida de estar en Venezuela varias veces en la época de Chávez, en el 2007, en el 2010, en el 2012, en la última elección, aquella de las 9 avenidas, ¿eh? Y tuve la suerte también de estar en los consejos populares estudiantiles en Caracas y también vecinales en Cumaná, por ejemplo, en Ciudad Bolívar. Y era maravilloso eso, me sorprendía a mí. Me llamaba la atención esa democracia directa y cómo decidían cosas y estaban horas y horas discutiendo política. ¿Qué pasó con eso, Alejandro? Más allá de lo que has explicado, más allá de las acciones de gobierno, ¿cómo está esa democracia directa, esa fuerza revolucionaria del chavismo y qué se podría hacer para retomarlo, ¿no? Mira, te lo voy a decir brevemente, ¿no? Yo siento nostalgia por aquello, porque yo lo viví. Cuando tú hablas de ese día en las avenidas, yo perdí un teléfono, llegué a mi casa empapado, la algarabía, la felicidad es indescriptible. Yo jamás en mi vida había visto tanta gente llorar por una persona, estando viva. Yo vi a europeos con ese frío que los caracteriza llorar a moco tendido, así decimos en Venezuela, por el comandante Chávez. Y a mí me consta de primera mano que el comandante se desvivía por el pueblo. Si había algo que Chávez amaba profundamente era su país. Era una conexión indescriptible. A nosotros nos quieren, a mí, para personalizarlo, y no me gusta hacerlo, pero a mí me ven en la calle y me quiere porque fui ministro de Chávez. Y ¿sabes? Es tan bonito, ¿no? Un gran padre que nos mostró una Venezuela que para nosotros estaba ni siquiera en las novelas, porque ningún novelista venezolano ha escrito a una Venezuela maravillosa, ¿no? Pero
de repente se fumó y eso a nosotros nos acribilla el alma, que se haya esfumado todo eso. Yo construía políticas turísticas con la población, con los adultos mayores. Una de las prioridades del comandante era, Alejandro, turismo, recreación para nuestros abuelos. Tenemos que rendir homenaje a ellos porque el piso que nosotros estamos pisando lo construyeron ellos con su sacrificio y merecen dignidad en la vejez, ¿no? Cuando muere un abuelo, hay una biblioteca que se incendia. Creo que quienes saben de literatura han escuchado la referencia. Y yo construía con los abuelos las políticas en materia de desarrollo turístico y me decían, vamos a la playa, ministro, llévenos a la playa. Y yo recibía los programas, era un cogobierno, nosotros gobernábamos con las herramientas, digamos, científicas que poseemos desde la estructura burocrática de los ministerios y los insumos nos venían de la población. Eso era algo increíble. Eso era increíble porque incluso el pueblo es tan sabio y cuando el pueblo piensa en colectivo es aún más sabio que uno se da cuenta de cosas que las teníamos en los ojos y no las vimos y que el pueblo siempre las ve. Eso es fundamental. La garantía de éxito de un gobierno y de una política social es contar con la opinión de aquellos a quienes va dirigida esa política. Si tú los excluyes o si tú los interpretas según tu pensamiento cómodo de clase media alta, estás trabajando para unas personas que no existen, estás idealizando un pueblo que no debes idealizar porque debes abordarlo según la realidad que tenga, porque es ahí donde tú tienes que atacar los grandes problemas que tiene. Ojalá eso se reconstruya porque comandante Chávez murió por cada uno de los venezolanos. O sea, el comandante Chávez, y yo lo digo, y hago una digresión, el comandante Chávez no cuidó su salud porque se consagró a su pueblo, se inmoló por su pueblo. En el último año de enfermedad del comandante, él nos obligó a nosotros como ministros a hacernos chequeos médicos. Decían, no cometan el error, porque la revolución está en ustedes, ministros. Ustedes me conocen, ustedes conocen los lineamientos. Nosotros trabajamos en la construcción del pan de la patria. El elemento turismo me correspondió a mí elaborarlo, con todos los insumos que tenía de 3 años en el cargo, más insumos del pueblo, y contó con la validación del comandante, que se leyó página, palabra por palabra de ese plan de la patria, con los insumos que le enviamos nosotros. Era el gran maestro, el gran profesor de sus ministros, ¿no? Yo creo que nosotros debemos rescatar eso. Esa es la única manera. La participación en la democracia es eso, que el pueblo no solamente participe al hablar, sino también construya y también asume la responsabilidad que le corresponde asumir, ¿no? Que se acabe el Estado paternalista y todos nos volvamos, digamos, responsables, ¿no? Hermanos a un mismo nivel desarrollando una nación. Alejandro, gracias por Tiene que ver con la elección, pero bueno, quería decir. Estamos presionados por tiempo, y voy a hacerte que la última pregunta acá, voy a tomar la libertad de hacerla yo, y está conectado con lo que has estado analizando al comienzo de tu presentación, ¿no es cierto? Hay una visión, evidentemente, desde mi perspectiva, bien pesimista de lo que va a ser el resultado electoral, cuando hablas de la crisis del voto castigo, ¿no es cierto? Conectado con la economía, conectado con el problema de tantos venezolanos que han tenido que irse del país, etcétera. Ese voto castigo, o sea, presagia de que es más que probable que Maduro pierda la elección. Una encuesta de mega análisis, y no sé si querés comentar sobre la seriedad de este grupo encuestador, pero una encuesta de mega análisis de días atrás, o sea, sugería de que Edmundo González Urrutia te conseguiría 61% de los votos, 61% de los votos. Que Nicolás Maduro estaba a un nivel de solamente 9.8%. O sea, una sugerencia bien devastadora para el mundo progresista. Pero teniendo eso en cuenta, y si se da esa realidad, y teniendo en cuenta que Alejandro Fleming es este ministro que cuando camina, o ex ministro que cuando camina en las calles de Caracas lo reconocen y lo saludan con cariño. O sea, ¿cómo sería una Venezuela de Edmundo González
en donde tal vez, o sea, surjan de esas tendencias de venganza que muchas veces surgen cuando hay cambios fundamentales de gobierno. Especialmente teniendo en cuenta que Alejandro es público de que está en una lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de Canadá, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo debes en un contexto de cambio así fundamental? Mira, es importante decir que Venezuela no es una monarquía, y menos absoluta. Si bien hay un predominio del poder ejecutivo, existen otros poderes, 4, que no cambian en julio. Es decir, en el mes de agosto, Venezuela va a tener el mismo presidente porque la Constitución establece que el periodo presidencial comienza en enero, pero en el mes de enero del 2024 va a haber un presidente del Ejecutivo. Si es de la oposición conservadora, va a haber 4 otros poderes, digamos, con una fuerza humanista o de izquierda importante. Mi preocupación no tanto es por Alejandro Fleming, porque incluso dentro de la oposición yo no gozo de esos odios que se exacerban en nuestro país, no los tiene. Porque cuando tú hablas con transparencia y tu discurso no es violento, genera cierta impresión en la gente. A mí me preocupa es la población. A mí me preocupa que haya una confrontación. Y yo creo que la inteligencia de quien presida Venezuela debe estar ahí. Porque de llegar los conservadores al poder e iniciar una cacería de brujas, una racia contra la izquierda, por llamarlo de alguna manera, yo les puedo asegurar que la izquierda en Venezuela no es de algodón. Entonces, como no es de algodón, nosotros corremos un riesgo, y es grave, de que haya una confrontación civil entre nuestra población. Y eso es lo que se debe evitar. Y yo creo que los conservadores lo han aprendido, lo han entendido muy bien. Porque ganar una elección no significa que el país todo el país está contigo, ¿no? Hay varios elementos que inciden. En Argentina ganó Milei y yo no creo que todos los argentinos sean burgueses, ni sean de la clase alta, la más alta, ¿no? Y de la aristocracia. Entonces, hay que tomar en consideración que hay elementos que inciden en la población, en los resultados electorales, y que la mitad más uno de los venezolanos sigue siendo chavista. Muchos no están a favor de Nicolás por los elementos que ya hemos mencionado, pero sigue siendo chavista. Y Chávez sigue siendo su líder. No sé si ustedes vieron en el año 2015, cuando un opositor asumió la presidencia del Poder Legislativo, sacó los cuadros de Chávez de la Asamblea Nacional, que estaba en su derecho, porque el comandante no debía estar en la Asamblea Nacional, pero estaba ahí. El problema no es que lo saque, sino la forma como lo hizo. Y como mancilló la memoria de Chávez, todo el pueblo chavista se le levantó. Creo que ustedes supieron de ese incidente, o lo pueden buscar en la prensa. Entonces tú no puedes tocar los símbolos. Y Chávez es un símbolo de la nación venezolana, o al menos de la mitad de la población venezolana, y parte de la que no, porque incluso opositores veían con mucho afecto al comandante. Yo no creo, o sea, las posibilidades de una cacería de brujas serían nefastas para la nación, no solo para Alejandro Fleming, sino para toda la nación, independientemente de su posicionamiento ideológico. Porque si alguien golpea, el otro recibe el golpe. Ojalá no lleguemos a ese nivel, porque es, digamos, la claudicación de la civilización, pero en el trópico tenemos la tendencia a exacerbarnos mucho, ¿no? En nuestros comportamientos, pero también a ser comedidos en nuestras acciones. Yo espero que eso ocurra de ganar el conservador. Y bueno, el año que viene hay elecciones del Poder Legislativo, está el Poder Judicial, está el Poder Electoral. Es decir, que no, tampoco es que no se hunde el barco, no se hunde el barco. Gracias, Las Alejandro. Gracias. batallas enseñan, y yo creo, el comandante siempre decía que la revolución tiene que recibir con mucha fuerza el latigazo de la contrarrevolución. Creo que a nosotros nos hace falta un buen latigazo. Y lo digo no en tono masoquista, pero nos hace falta valorar lo que tuvimos para volver a rescatar. Creo que eso es importante. Espero que no lleguemos a ese latigazo, Alejandro. Yo también espero, pero a veces uno siente que hace falta unos corrientacitos. Que los argentinos están sufriendo ese latigazo terriblemente. Lo sé. Exacto. Sí. No sabes cómo duele. Yo lo sé. Mira, yo he visto las cosas que dice Milei, y es como si tuviera una ruleta donde dice, bueno, vamos a ver qué cosas malas vamos a hacer hoy.
la relación con Venezuela terrible, sabiendo que las aeronaves argentinas atraviesan el espacio aéreo venezolano, asumimos una posición de reciprocidad, pum, ¿no? Entonces, mayores costos, ¿no? Para Argentina. Pero bueno, los pueblos necesitan eso. Te voy a decir una cosa, suena grotesca, pero es la verdad. Los líderes están a la altura de los pueblos. Eso de que la voz de Dios es la voz del pueblo, yo no creo en esas cosas, porque el pueblo también se equivoca. Y es importante que los pueblos aprendan de esos errores, ¿no? Para que no vuelvan a cometer. Claro. Y no sean reincidentes. Yo creo que Argentina va a salir muy fortalecida de eso, pero también la izquierda de Argentina necesitaba este latigazo. Sé que es terrible decirlo, pero lo necesitaba. Porque estaban aletargados y cuando uno deja que le crezcan raíces hasta en las pestañas, te conviertes en un árbol, no haces nada. Y creo que la inacción es negativa, sobre todo para la izquierda, que es quien tiene que demostrarle al mundo que es capaz de gobernar y gobernar con eficiencia. Alejandro, acá lo tenemos a Raúl, que vivió la experiencia de El Salvador, en donde se dio, digamos, casualmente ese latigazo al que te estás refiriendo, ¿ah? Raúl, ¿querés comentar un poquito sobre lo que has escuchado hasta ahora? Estás en mute, ¿ah? Estás bloqueado. Tenés el micrófono. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Sí, hola Alejandro, gracias Néstor, saludos a todos. Sí, nosotros seguimos muy de cerca el proceso venezolano. De hecho, esta semana me estaban diciendo que vamos a estar presentes en el proceso electoral desde bastantes días antes de las elecciones. Vamos a estar visitando Caracas nuevamente y hablando con amigos allá. Bueno, para explicar algunas cosas, precisamente de la parte de ese conservadurismo cerril, extremadamente reaccionario, que conformó una oposición antichavista desde los primeros días y que lo llevó a la debacle frente a la fuerza del chavismo. Recordar que varios de esos agentes, de esos elementos profundamente reaccionarios, pero además con capacidades ideológicas, políticas, tecnológicas, del entorno de Leopoldo López y toda esta gente, son el verdadero gobierno en las sombras de El Salvador. Sí, el fascismo en El Salvador está asentado en Jana y en 4 o 5 más de lo peor que puede haber dado la reacción venezolana. Y se trabajan fundamentalmente sobre el proceso de manipulación mediática, de mente, de corazones. Y yo siempre lo subrayo como una política de circo sin pan. Eso con respecto al elemento, precisamente podemos hablar, acabo de compartirles a ustedes un trabajo que se llama Cara y Cruz, acerca de El Salvador y México, en 24 horas la diferencia que ha habido en América Latina, de la toma de posesión de un líder prácticamente fascista, y 24 horas después estábamos celebrando en México la respuesta contundente de un pueblo frente a una reacción, una derecha reaccionaria muy poderosa en México, que hizo todo lo posible, incluyendo recurrencia a la violencia y otros elementos, para desbancar un proceso que se demostró muy, muy sólido, que es el de la 4T. Pero volviendo al caso de Venezuela, yo tomaría con un grano de sal las posibilidades que tuviera la oposición de triunfar en estas elecciones. Me da la impresión, estuvo por aquí justamente en estas elecciones una cantidad de compañeros bastantes, de mucha relevancia en el gobierno actual y en las autoridades del partido del PCV, viendo las elecciones en México, y comentábamos con ellos las posibilidades. Y da la impresión de que sí, que se van a ajustar los resultados, pero que va a ganar el chavismo nuevamente. El problema y la preocupación no es el triunfar o no triunfar.
El problema es que después de julio viene noviembre y en esas elecciones, en Estados Unidos, quien gane va a confrontar de manera muy radical y problemática al gobierno de izquierda en Venezuela si se dan los resultados que más o menos se esperan. Allí es donde creo yo que también se está viendo poco la cosa. Da la impresión de que puede ser más fácil Trump que Biden, y en cualquiera de los casos, el problema que se enfrenta América Latina en su conjunto es esa ofensiva muy fuerte por recuperar territorios perdidos en América Latina a lo largo de los últimos años, que el fascismo está trabajando como punta de lanza de esas posiciones. Más que una pregunta era ese comentario y tal vez tu reflexión sobre eso, Alejandro. Mira, Gracias. no, gracias a todos y gracias a ti especialmente porque acabas de hablar. Lo que tú dices, uno de los grandes cuestionamientos que yo le hago al partido es el triunfalismo. Hay que ver la realidad con objetividad y generarse los temores, ¿no? Yo no lo veo emparejado. Lamentablemente yo no lo veo. Mira, yo la elección de este año la comparo con la del 98 cuando el comandante Chávez llegó al poder, ¿no? Marchas contra marchas, acciones contra acciones. O sea, yo estoy viendo todo eso ahora y me preocupa mucho. El problema es que a veces los liderazgos del PSUV viven en una burbuja y no ven más allá. O sea, está bien, tú tienes que partir con la convicción de que vas a ganar, pero tienes que reconocer la realidad como es y avanzar en función de esa realidad a través de estrategias que sean certeras, no torpes. Y yo he visto que últimamente, o sea, si se le ponen obstáculos a los conservadores en ese proceso de campaña, los obstáculos convierten en mártires a las personas y los mártires tienden a ganarse la simpatía de las poblaciones. Porque haciendo, digamos, referencia a un líder religioso de la antigüedad como Jesucristo, si a Jesucristo no lo crucifican, él no sería el Dios de los cristianos. Porque entonces cuando tú tiendes a martirizar a las personas, esa persona se convierte en mártir, genera simpatía y todo el aspecto negativo, malo y sus terribles pensamientos pasan a un segundo plano, porque el ser humano reacciona ante el maltrato. Y yo creo que Chávez era muy claro en eso. Decía a los opositores, hay que dejarlos que se cocinen en su propia salsa. ¿Qué significa eso? Si el opositor grita y grita y grita, que grite hasta que se quede afónico. Pero si yo actúo, le estoy dando poder, le estoy dando una fuerza, le estoy dando una palestra que no se merece. Los gobiernos neofascistas, por llamarlo de alguna manera, extremistas en América Latina, también son resultado de gobiernos, de torpezas que han cometido la izquierda mientras gobierna. Eso no hay que olvidarlo. Es decir, no es que somos la derecha mala llegó, pero la derecha mala llegó por alguna razón. Y por algunas razones. Y una de esas es que terribles equivocaciones cometidas por la izquierda, porque uno de los talones de Aquiles de la izquierda es que no sabe gobernar. Y cuando gobierna tiende a asumirse como oposición. Como toda su historia ha sido oposición, cuando gobierna sigue asumiéndose como oposición. Y le falta tomar medidas importantes en el proceso, digamos, de gobierno. Si los extremos o los extremismos de derecha han llegado, como en el caso de El Salvador, con esta marioneta, una marioneta terrible que además que ofendió en su inspiración al uniforme del libertador Simón Bolívar, que fue como se vistió, ¿no? Pues su traje nosotros los venezolanos conocemos a nuestro libertador y sabemos cómo se vestía, y cuando lo vimos disfrazado, porque lo que hizo fue utilizar un uniforme y convertirse en un disfraz del libertador, que es todo lo contrario a sus ideas a las que tenía el padre de nuestra patria, pues ellos están ahí por culpa también de nosotros, de nuestros gobiernos de izquierda, que no, o que se confiaron. No, vale, uno tiene que avanzar, ir más allá del discurso, ir a la acción y sobre todo formar a los pueblos. El mejor antídoto contra los grandes virus de la derecha y de los extremismos de derecha, de los conservadores, es la formación. Cuando tú le brindas herramientas al pueblo para que identifique lo bueno y lo malo, sin caer en las reflexiones sobre lo filosóficas sobre el bien y el mal, ¿no? Pero uno sabe, la naturaleza humana te hace reconocer lo bueno y lo malo. Cuando uno le brinda herramientas al pueblo, el pueblo sabe identificar a la gente con la que no puede avanzar. Ellos están ahí porque son populistas, ellos están ahí porque su discurso convenció a las orejas, pero esas orejas dejaron que esa información penetrara porque no tenían la información
ideológica política necesaria y es una falla de la izquierda no enseñar. Y a veces la arrogancia de la izquierda, que también la tiene y es terrible, juega en su contra. Pues yo creo que son reflexiones que deben hacerse en los grandes foros sobre el progresismo, debe hacerse una discusión sobre eso. Pero ¿qué ocurre? Que por lo general tienden a reunirse para hablar de las cosas bonitas que hacemos. Yo prefiero a los amigos que me cuestionen, que me critiquen, que me fustiguen, a los amigos que me reconocen mis virtudes. Porque yo reconozco mis virtudes, las conozco y no me gusta que me alimenten el ego. Porque es el peor error de la izquierda, dejar que les alimenten el ego. Caen rápido. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Y Gracias. nos hemos pasado ya del segmento de política. Pero la pasamos bien. Pero la No, pasamos bien, creo. absolutamente, sí, sí. Muchas gracias también a Ricardo Corso Moreno desde Caracas también que facilitó este encuentro y Alejandro Fleming, ex ministro de Turismo, ex ministro de Comercio de Venezuela. Prefiero, a mí no me gustan los títulos, no me gustan los títulos. Como Alejandro Fleming, además que mi familia es única en Venezuela. Pero lo importante es eso que dijiste, ¿no es cierto? O sea, cuando la gente te ve en la calle, cuando la gente te ve en la Sí. calle, te saluda afectuosamente y seguramente porque reconoce el trabajo que hiciste en función del pueblo venezolano. Eso es lo Muchísimas que queda, gracias. eso es lo que queda. Eso es lo que queda. Así es, eso es lo que queda, sin la menor duda. Pero como decía, nos hemos pasado de nuestro segmento, así que te agradecemos y cerramos y vamos a pasar directamente a ver si la veo a Adriana Brief. Acá Adriana estoy yo. Brief, Hola, Adriana, te quité tiempo, Adriana, disculpa. No, Alejandro, todo bien, todo bien. Lo que pasa es que tenemos a un invitado muy especial, Girán Rubalcaba, que es escritor mexicano, pero que está muy ocupado y en un ratito se tiene que ir. Entonces lo vamos a recibir para que quédate así lo puedes escuchar. Claro, claro. Un placer. Muchas gracias por tu charla. Muy bien. Néstor, empiezo a presentar a nuestro invitado. sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Adelante, bueno. todo tuyo, Bueno, adelante. muy Y bien. bienvenidos, Bueno, Irán, también. sí, muchísimas gracias a todos. Y Hola a todos, ¿qué tal? Hola, Irán, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Vamos a presentar a nuestro Dale. invitado especial de México, Jalisco, ciudad Guzmán, ¿no es cierto? Es de donde estás. Y Así es. nos ha hecho un enorme honor en venir a vernos. Yo lo convoqué y muy bienvenido al Fogón, a nuestro segmento literario, porque como le decía a Irán, realmente me convertí en una lectora fan de su escritura. Descubrí Gracias. su libro, Todo pueblo es cicatriz, gracias a la recomendación que me hizo Lola Ancira, que es otra escritora a la que admiramos muchísimo. Bueno, yo con mis 60 años les voy a decir un prejuicio, pero están muy jovencitos y escriben muy bien. Gracias, Adriana. Irán es del año 1988, así que es profesor de literatura. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y también es ingeniero ambiental, que eso me llamó mucho la atención, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Su primer libro de cuentos lo editó en el año 2013 y se llama El Espectador. Y después voy a leer, porque no tengo tan buena memoria, Me negarás 3 veces en el 2017, La noche sin nombre en el 2018, Padres sin hijos en el 2021, De cerca nadie es normal, que me llamó muchísimo la atención el título, del 2022, y otro libro que leí y realmente me pareció hermosísimo, Los niños del agua, que es unas crónicas bellísimas, que bueno, si tenemos tiempo hablamos un poquito, pero vamos a ir directamente a nuestra novela, tu última novela, Todo pueblo es cicatriz. Y el título es fascinante, pero yo nunca hacía mucho, desde creo 100 años de soledad que no me pasaba quedar tan entusiasmada con el inicio de una novela. La primera frase
la última vez que dormí tranquilo tenía 8 años. Y yo ya a partir de esa frase no me pude desprender del libro. Para los que no han leído, es una autoficción, pero Irán bien dice al principio que todo lo que se cuenta aquí, él dice, todo lo que se lea a continuación deberá considerarse invento de la imaginación, una mentira, excepto lo que es verdad. Y empieza con este niño de 8 años que en el año 1996 se conmociona por un femicidio que pasa en su barrio, en su vecindad. Nosotros en Argentina le decimos barrio, vecindad. Y son 23 años en la vida de este personaje, hasta el año 2019, donde la violencia está como una radiografía de esa vida en donde este protagonista se va acomodando y se va viendo desde su propia violencia, y es realmente como, a mí me ha parecido un estudio magnífico, y me ha impresionado mucho, lo digo, y perdón por mi prejuicio, que lo haya escrito un hombre, porque estamos en una época de muchísimo feminismo y las mujeres que escribimos, y este es un libro feminista escrito por un hombre, y a mí me ha producido una enorme admiración. Así que bueno, Irán, no quiero llevarte más tiempo del que ya hemos tomado, la palabra es toda tuya. No, Adriana, pues yo te agradezco, no te presiones, te digo, ahorita vamos a platicar. Me llama la atención algunas cosas que mencionas. Yo no sé si sea un libro feminista, sí creo que es un libro humanista, ¿no? Que se preocupa por una situación muy importante en el desarrollo histórico del México contemporáneo, que es el crecimiento de la violencia, ¿no? Estaba escuchando lo que estaba comentando Alejandro Fleming y, bueno, en general las preguntas que se hicieron hace un momento, y me llamó mucho la atención una frase con la que concuerdo. Yo creo que la ascendencia de la derecha en el mundo en mucho tiene como responsabilidad a una mala época, yo diría, de gobiernos, no sé si de izquierda o de derecha, pero es como cuando siempre un país entra en un periodo de crisis, parecemos convencidos de que la derecha ruda y la derecha poderosa es la única solución, ¿no? Eso pasó en México en el 2000, más o menos 6, con la figura de un personaje bastante problemático, yo diría deleznable, pero voy a guardarme el adjetivo, que es Felipe Calderón, ¿no? O sea, cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia, su discurso era, hay demasiado narcotraficante, vamos a barrer con ellos desde el fondo, ¿no? Y vamos a hacer una guerra contra el narco, etcétera. Yo tenía 16, 18 años cuando llegó a esa situación. Fueron mis primeras votaciones. Y bueno, fueron unas votaciones durísimas, todo el mundo estaba enojado con todo el mundo, muchísima tensión social, muchísima violencia, pero bueno, era evidente que iba a haber un cambio, una transformación. La verdad es que nadie lo vio venir, ¿eh? ¿No? Yo creo que nadie vio venir que las muertes en cuestión de un par de años iban a multiplicarse, nadie vio venir que las desapariciones forzadas se iban a volver el pan de cada día, siguen siendo el pan de cada día, es decir, lo que se gestó en ese año fue las condiciones para que el crimen organizado se integrara a todos los aparatos sociales existentes. El crimen organizado en México es un problema tal porque está con la policía, está con el ejército, está con el gobierno, pero también está con la señora de la tienda, también está con el maestro rural, también está con el padrecito que vive en las montañas. Es decir, todo el tejido social se vio perforado por el crimen organizado, porque esto es lo que yo trabajo en la novela, porque me parece que la estructura social en México está sustentada en la idea de que la violencia es una forma de convivencia posible. Sí, a mí lo que me preocupaba mucho en la novela no era tanto hablar del narco, que bueno, es un problema que ustedes pueden investigar en cualquier página de internet y horrorizarse, pero a mí me interesaba cuáles eran las condiciones sociales que permitieron que la violencia permeara de esta manera en la población. Y de ahí vienen, bueno, dos
asesinatos reales, que fueron una vecina a quien mata a su esposo a espaldas de mi casa, y el otro fue pues una maestra de música a quien el esposo también la mata e intentó sepultar en la sala de su casa. Y bueno, la novela es un rastreo, sí, de estos crímenes y de cómo estos crímenes fueron transformándose en la historia del pueblo hasta llegar a una época en la que uno abre el periódico y dice, ah, qué a todo dar, hoy solo se murieron 10, ¿no? Es algo así lo que estoy tratando de hacer. Sí, la normalización de la violencia, pero cuando yo digamos, hablaba de el feminismo, también, digamos, de alguna manera sintetizaba esa mirada, porque también lo que está pasando ahora con las ultraderechas, de acuerdo a mi concepto, es también una mala interpretación de lo que fue la mirada feminista, como si eso involucrara solamente una cuestión de género, cuando, como tú bien dices, es una cuestión humanística Claro. de desarmar esos mandatos de violencia y lo que le obliga al hombre a tener que ser violento para ganarse un lugar en la sociedad. A mí por eso me impresionó mucho en tu libro, que lo tuve que cerrar porque dije, no me voy a animar, y después me volví, con la relación del niño con la perrita, con Sapu. Claro. Y me pareció como clave en el libro, ¿no? Como que a partir de allí el personaje ve a través de su relación afectiva con un animalito que quería, cómo para no perder el lugar en sus amigos, en la sociedad, permite, ¿no? Y cómo una violencia que después lo termina tocando a él personalmente. Sí, bueno, esta escena de la muerte de la perra tiene una función en el libro, ¿no? Que es desde el punto de vista estructural, el personaje por primera vez siente la pulsión violenta, y eso va a terminar como llevándolo a elaborar todo este viaje emocional a lo largo de la novela. Yo creo que hay una forma de concebir las masculinidades en México. Me parece que esto puede ser semejante en otros países de Latinoamérica y también en otros países no latinos, que es que el hombre, para poderse ganar un lugar en cualquier comunidad de hombres, pues tiene que demostrar una superioridad, ¿no? Esa superioridad puede ser, normalmente es física, el güey más fuerte es el que tiene derecho a hacer más cosas, o también puede ser intelectual, ¿no? En la academia esto funciona también así, el cuate con más posgrados es el cuate que tiene más derecho a decir ciertas cosas. A mí, en lo personal, yo te puedo decir que Zapuca no murió así. La verdadera Zapuca vivió hasta la vejez, fue muy feliz. Pero sí me tocó ver muchos perros asesinados de esa manera, ¿no? Y si tú te metes a buscar noticias de México, te vas a dar cuenta de que la violencia contra los animales es un fenómeno creciente. Hace más o menos 2 meses un cabrón aventó un perro a un caso de carnitas hirviendo, ¿no? O sea, y pues ¿quién es? Pues un ciudadano de la comunidad en la cual yo fui educado. Probablemente compartimos algunos valores, ciertamente compartimos un momento histórico. Entonces, para mí esto es preocupante en el sentido de que estos personajes que cometen feminicidios, estos personajes que cometen actos deleznablemente violentos, no son monstruos ni seres ajenos a la sociedad. Son seres creados y criados por la misma sociedad en la que yo fui criado. Entonces, eso me llevó a preguntarme muchas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto yo soy capaz de hacer un tipo de acto de esta naturaleza? ¿Hasta qué punto la violencia ha trastocado mi manera de ver la realidad? Soy capaz de matar a alguien, soy capaz de, de maltratar a los animales. Todas estas preguntas que me parece son de naturaleza crítica, o sea, no solo autocrítica, sino también crítica a los valores en los cuales nos formamos, me parecieron muy importantes al momento de escribir la novela. Y sobre todo, la parte que sí considero que hay que aclarar es que, bueno, el feminismo, como tú mencionas, pues no le gusta a las derechas porque el feminismo es reaccionario, ¿no? El feminismo está tratando de cambiar las realidades o los esquemas sociales que se han planteado por décadas o siglos, y pues a la derecha lo que menos le gusta es el cambio, ¿no? Eso es algo que tengo que decir desde mi posición, ¿no? Sí, nosotros en Argentina vivimos hace menos de un mes la quema viva de 4 lesbianas
que vivían en una pensión en situación precaria, simplemente porque al señor de la pieza de al lado le daba asco que 4 mujeres durmieran en una misma cama. Y las quemó y solamente sobrevivió una. Sofía acaba de salir del hospital, pero las otras 3 mujeres murieron quemadas porque aparte les cerró la puerta para que no pudieran salir, y una de las señoras era mamá de un chico con discapacidad, un chico autista, y a mí me toca mucho porque mi hijo tiene 26 años y tiene autismo. Y realmente, bueno, y fue así, ¿no? Y digamos, desde el gobierno, que es ese ciclo de odio que se genera, dijeron, bueno, es un crimen más. Ni siquiera se usó la palabra lesbicidio. Y fue ¿no? Por odio, por esa... Son crímenes de odio, Adriana. Son crímenes Exactamente, de son odio. crímenes de odio. Mira, a mí me gusta mucho el lenguaje, ¿no? Yo he estudiado el lenguaje muchos años y creo que desde el plano político el discurso nos ayuda a entender cómo las sociedades van conformando ciertos valores. Por ejemplo, la palabra feminicidio en México es relativamente nueva, no tiene más de 30 años. En el sistema judicial tiene algo así como 20 años. ¿Cuál es la diferencia entre llamarle a un homicidio un feminicidio? Que se incluye este tipo de perspectivas de odio. Antes del año 2000, cada vez que un marido asesinaba a su pareja, se hablaba de un crimen pasional. Este término nos lo heredaron los franceses, que ya saben ustedes que Francia es puro liberté, égalité, me los chingué. Y lo que hacía este tipo de término era dulcificar la condena, ¿no? Entonces, este cuate sí mató a su esposa, pero como se encontraba en un huracán psíquico, no merece que una persona que asesina de manera regular, ¿no? Entonces le vamos a reducir unos cuantos años porque es evidente que no es una persona que es capaz de matar, simplemente pues en estas condiciones mató. Eso era lo que pasaba antes. Lo que pasa ahora es, a ver, mataste a tu esposa, sí, es homicidio, pero además está el tema de género. ¿Por qué matan los hombres a las mujeres en México y en todo el mundo en general? La verdad, Adrián, es porque pueden. En México los hombres matan mujeres porque saben que del 99% del 100% de los crímenes, perdón, que hay todos los días, asesinatos, se persigue al 1%. Y estas cifras no me las estoy sacando del cabello, porque como podrán ver no tengo. Estas cifras están en INEGI, están en el sistema judicial. El 1% de los crímenes en México se persigue. De ese 1%, el 25% lleva a alguien a la cárcel. Es decir, que podemos matar a 100 personas y a lo mejor por uno nos arrestan. Este tipo de impunidad, además, cuando tú lo llevas al terreno del género, al terreno de la política de las comunidades vulnerables, se vuelve todavía más terrible. Tú estás hablando de este caso espantoso de las chicas que murieron quemadas, pero si yo te platico de las comunidades de migrantes que viajan todos los días desde la frontera sur de México hasta la frontera norte y que pasan por lo que nosotros llamamos el Triángulo de las Bermudas mexicano, que es más o menos la zona de Tabasco, Veracruz y Chiapas, todas las mujeres migrantes, todas así sin excepción, son violadas en territorio mexicano. Todas. Muchas son llevadas a la prostitución, algunas son desaparecidas, muchas son desaparecidas. Entonces, yo cuando voy a las vías del tren aquí en Jalisco y veo un migrante, yo ya sé que ese güey pasó por el horror mexicano, ¿no? O sea, el territorio nacional convertido en un infierno para nuestros hermanos centroamericanos. O sea, y estas son realidades que de repente a la institución política en cargo, al Poder Ejecutivo, no le gusta nombrar. A las personas que defiendan al Ejecutivo no les gusta nombrar, porque finalmente lo que nosotros queremos es pensar que en nuestro país las cosas funcionan bien. Pero me parece que desde la literatura, desde las personas, desde la sociedad, grupos de discusión, de lectura, grupos como este también, por supuesto, el preguntarnos estas cosas, el discutir sobre estas cosas, nos permite visualizar una realidad que a lo mejor se escapa a un análisis superficial, pero que a la hora de que nosotros profundizamos también nos vamos a dar cuenta de que el hecho de que en un país no se maten o se quemen mujeres en una casa, me beneficia a mí también como hombre. El hecho de saber que en mi país no se mueren todos los días 800 personas, a mí me beneficiaría.
Entonces, ¿qué podemos hacer para llegar a estas realidades? Yo escribo, soy periodista, soy escritor y a lo mejor no parece mucho, pero sí creo que desde mi trinchera he tratado de visibilizar estos eventos. Es importante mostrar la vergüenza. Decía Marx que la vergüenza es un sentimiento revolucionario y yo lo creo, de verdad. Yo, perdón por mi ignorancia, no conozco Ciudad Guzmán, pero ¿cómo fue la recepción de la novela en esa ciudad que la imagino pequeña o a lo mejor no tanto? Y si ha tenido una repercusión entre los jóvenes, tu alumnado, ¿has visto que se han desencadenado debates, cuestionamientos, alguna repercusión que quieras contarnos? Como dijo este señor Barbón que me cae tan bien, Jesucristo, nadie es profeta en su tierra, ¿no? La verdad es que a mí no me ha ido mal. Aquí en Zapotlán la gente, pues, es mi gente, ¿no? Y muchos los conozco, muchos me quieren. He recibido algunos comentarios muy bonitos. Por ejemplo, una exalumna de la maestra de música me escribió y me mandó fotos de unos diplomas y certificados que le había dado Rocío en la novela, ¿no? Y Sí. para mí fue un momento de mucha intención estética, ¿no? Fue como de, ay, cabrón, esto es algo que yo no me esperaba recibir. Es como ver que estas historias siguen doliendo, estas historias siguen siendo importantes, como lo son las historias de cada uno de los más de 400,000 muertos que ha habido en México del 2006 para acá. Muchos más, ¿no? Y si añadimos desaparecidos, todavía muchos más. Cada una de estas historias, que no han sido todas noveladas, que no han sido todas seguidas, nos tiene algo que decir sobre el camino que ha tomado nuestro país en los últimos tiempos. Pienso, por ejemplo, que estos temas se van volviendo cada vez más relevantes. Cristina Rivera Garza, con la historia del feminicidio de su hermana, acaba de ganar el Pulitzer, ¿no? O sea, este tipo de cosas a mí me parece que hablan de que la sociedad está discutiendo y está preguntándose cada vez más cómo temas como el feminicidio, cómo temas como el ataque a comunidades vulnerables, migrantes, personas que padecen algún tipo de discapacidad, cómo el ataque, cómo la protección de estas personas nos puede hablar de un estado en donde todos tenemos derecho a una vida sana, porque es lo que se dice, ¿no? Todos tenemos derecho a la vida. En Estados Unidos se dice que se tiene derecho a la felicidad, incluso, ¿no? A la búsqueda de la felicidad. Y a mí me parece que este tipo de cuestionamientos nos van a encauzar a otra realidad, ¿no? Porque la realidad que vivimos en México en este momento, yo te puedo decir, acabamos de pasar elecciones, no voy a decir mucho de esto porque no quiero que mis palabras luego se lleven, es que habló mal de la Chaima, ¿no? De aquí, de acá, ¿no? O sea, la realidad que vivimos en México en este momento demanda un cambio, definitivamente, demanda un cambio. Yo creo que el camino hacia ese cambio es la empatía, y que puede sonar bastante ingenuo, pero como ya dijiste, solo tengo 36 años, todavía me puedo permitir unos añitos más de ingenuidad. No, la ingenuidad nunca hay que perderla, todo lo contrario. Cuando uno llega más a grande la agudiza, porque es demasiado la crueldad del mundo, entonces hay que expandirla. Y con respecto porque vengo de Argentina y tengo la experiencia de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo respondiendo al horror del Estado, ¿hay algún movimiento de jóvenes en derechos humanos, jóvenes que, por ejemplo, los hijos de Rocío, que ahora deben tener, ¿no? 30 años. Bueno, se unen, se hermanan por esas desgracias que les han pasado para representarse en la sociedad, para hacer charlas, para tomar. Mira, hablas tú de las madres de la Plaza de Mayo. En México no le llamaría un movimiento, pero hay asociaciones de madres buscadoras. Sí. Que van con picos, palas, carretillas, a donde les dicen que hay fosas clandestinas y buscan restos. Todos los días, yo estoy en varios grupos, compartiendo, revisando, a veces donando, y uno ve que esta es una realidad cotidiana. A veces encuentran gente viva, la mayoría de las veces encuentran gente muerta y quizás aún más no se encuentra.
¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? Es Y a desesperante. mí me parece muy, muy doloroso que las personas se tengan que unir para este tipo de búsquedas, pero me parece también muy heroico, ¿no? Que llegan y el gobernador de Jalisco les dice que solo hacen politiquería, el presidente de México ya les dijo que son politiquería y ellas siguen cargando sus picos, sus palas para buscar a sus hijos. Entonces, esto, a veces uno encuentra en este tipo de horrores ciertos símbolos estéticos, ¿no? O ciertos símbolos que nos permiten hablar de un estado de la belleza que no sé si tenga nombre, pero a mí me parece muy bello. Parece muy bello que en el dolor tengamos estas pequeñas manifestaciones de humanidad. Y bueno, mucha gente las ayuda, mucha gente está ahí tras ellas, todos los días se le suman nuevas personas y a veces se van acabando historias porque, bueno, creo que una de las heridas que compartimos todos en Latinoamérica son las desapariciones forzadas y pues estas son un estigma de nuestra tierra que en México, por desgracia, en este momento están en un punto muy álgido, llevan varios años en un punto muy álgido y que bueno, es importante visibilizar, ¿no? Es lo que te puedo decir al respecto, querida Adriana. Sí, 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 sí. Y bueno, la muerte forzada de un hijo, la desaparición forzada de un hijo, para nosotros las madres y las abuelas de Plaza de Mayo han sido y son una linterna, ¿no? En medio de la oscuridad que estamos viviendo y para continuar con la memoria, la verdad y la justicia. Hace muy poquito falleció Nora Cortiñas, que era un enorme referente para nosotras. Y bueno, también hay una escritora, ¿no? que escribió sobre la muerte de su hijo y acaba de ganar un premio muy importante, Bonet, sobre Piedad Bonet, claro. Piedad Bonet, el dolor que no tiene nombre, ¿no? Sí, claro. Y a mí me ha impresionado también un poquito, saltando a tu otra novela, la de Los niños del agua, porque esta es un padre volviendo al dolor de haber perdido un hijo muy chiquito que todavía no había alcanzado el lenguaje. Y la verdad que el capítulo primero de este libro, El teléfono del viento, me ha parecido realmente muy, pero muy emocionante. Y yo pensé que vos tenías ancestros japoneses, por eso relacioné con José Watanabe y con Alejandro Claro. Camilla, y dije, uy, pero esto es una cuestión genética que produce maravillas, y después me aclaraste que no, pero tenés una aproximación a la cultura de Japón y este libro, bueno, es toda una representación de eso. Si querés hablarnos un poquitito de él. Mira, yo no hablo mucho de ese libro porque lloro. Entonces, te voy a decir dos cosas. Primero, que pues no tengo ascendencia japonesa, soy más mexicano que los frijoles. Pero sí hay una relación en mi familia. Yo, por ejemplo, estoy en Zapotlán, aquí en Ciudad Guzmán, porque un japonés trajo a mi abuelo a trabajar para acá. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí empieza la historia de mi familia con Japón. Yo viví en Japón un tiempo, me fui allá para hacer estudios de literatura japonesa. Luego me regresé a México, seguí estudiando, seguí escribiendo al respecto. Y bueno, el tema del libro es, como tú dijiste, la paternidad no lograda, ¿no? La paternidad perdida. Que yo lo escribí para tratar de expiar este dolor que había cargado durante muchos años, porque ese tipo de dolores no se dejan de cargar. Uno aprende a vivir con ellos, a sobrellevarlos. Hay una entrevista que le hicieron a Mike Tyson, que probablemente sea The Man's Man, el hombre más hombre que yo conozco. Y no sé si ustedes sabían, pero a Mike Tyson se le murió un niño de 4 años en una caminadora, ¿no? Y en una entrevista le preguntaron, oye, ¿y cómo vives con eso? Y el cabrón se para, tú sientes el dolor fluyendo, porque es lo que pasa cuando uno habla sobre sus hijos perdidos. Y dice, no vives con esto. Eso fue toda su respuesta. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con él. No se vive, se aprende a caminar, se aprende a avanzar. Y hay una frase que yo introduzco en este libro que me parece que es la frase que resume Los niños del agua, y es que nosotros caminamos con nuestros muertos amados hasta que se vuelven parte de nosotros mismos en algún punto. Y creo que tiene que ver también con las madres buscadores, las madres, la Plaza de Mayo. Uno no vive con estas cosas. Tú avanzas,
tú avanzas y traes a tus muertos contigo y a veces te vas a caer y tus muertos te levantan. Dicen, no, güey, dale, ¿no? Todavía puedes, todavía hay más cosas adelante. Y bueno, creo que tanto la novela de Todo Pueblo es Cicatriz como Los Niños del Agua cargan el mismo mensaje de empatía, ¿no? Hay un gran dolor en el mundo que es la pérdida, que es las desapariciones forzadas, que es la violencia estructural que parece no tener fin. Y nos une a todos, ¿no? Nos une a todos, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, y me parece que la puerta para tratar de ver una luz al final de este pinche túnel tan cabrón es la empatía. Ojalá que les dé la oportunidad a los que escuchan esto de buscar los libritos. Si les gusta, pues recomiéndenlo con sus amigos. Si no les gusta, recomiéndenlo con sus amigos. Pues si ustedes se chingaron, también que se chinguen ellos, ¿no? Creo que esa es la mayor solución. Bueno, yo los voy a recomendar y ya los he recomendado enormemente. Yo soy de la ciudad de Rosario, Argentina, donde hay muchísimos escritores. Claro, Y de allá es Pablo Colacray, ¿no? Pablito, un claro, abrazo claro, para el compa claro, Pablo, es un claro. escritor extraordinario. Y bueno, y ya irán por todos lados porque yo he mandado y mandado recomendaciones y les recomiendo. Realmente creo que estamos pasando por momentos muy difíciles de la humanidad y bueno, hay gente que como tan magistralmente tú lo haces, escriben y nos dan palabras para atravesarlos y también la lectura es otro lugar, ¿no? Que nosotros en este humilde espacio estamos queriendo también, esa es nuestra intención, ¿no? Que sea una herramienta también para poder procesar la realidad por la que estamos viviendo. Así que Sí, bueno. yo considero que, al igual que dijeron hace rato, la educación es una puerta para salvarnos de la oscuridad. Es una puerta muy lenta, pero es una puerta muy efectiva. Yo también creo en el poder de la educación y parte de educación es la cultura, la literatura, el arte, las películas, la música. Entonces, bueno, fomentar la crítica, la autocrítica y la crítica del sistema social me parece muy importante para generar cambios verdaderos, percutientes y duraderos. Sí, Verso sin esfuerzo. y te digo que en todo tu proceso de escritura uno siente una honestidad en donde la autocrítica, o sea, a veces escuché una charla que te hacían unos lectores y decían, ¿a dónde nos quieres llevar? Porque en un lugar incómodo. A mí no me resultó incómoda la lectura para nada, pero sí le encontré decir por ahí, en ciertas maneras, decía, ¿qué valor tiene este hombre para ver esto? Porque tenemos una tendencia a querer vernos bonitos y nos cuesta ver lo feo que tenemos nosotros mismos y siempre ponemos el mal afuera, ¿no? Entonces, este proceso de autocrítica me parece también muy importante. Ah, pues es que yo siempre me he considerado muy bonito por fuera, entonces dije, vamos sacando lo feo de adentro para que la gente vea que nadie es perfecto, ¿no? Ahí está. No, no te creas, Adriana. Mira, yo siempre he tratado de ser muy honesto, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando uno hace un ejercicio de exploración literaria o artística, no tiene ningún sentido, bueno, decía Juan Rulfo, que es nuestro vecino de acá de Sayula, que la literatura son mentiras que nos cuentan la verdad. Entonces, en este ejercicio de autoficción, yo dije muchas mentiras. Yo soy bien mentiroso, Adriana, no me creas muchas cosas. Pero sí trato de que las cosas importantes o las cosas que son nucleares para mi sociedad, para mis lectores, para mis seres queridos, etcétera, traten de ser reveladoras. Yo creo que fui criado durante 36 años en este país, en donde hemos tenido toda suerte de pinches cosas violentas. Yo además soy de Jalisco, ¿no? Que en la actualidad es uno de los estados más violentos de México. Por supuesto que estoy tocado por la violencia. Sí, por supuesto que he tenido situaciones en donde he sido violentado y he violentado a otras personas, conocidos y desconocidos. Entonces, para mí no tiene ningún pinche caso decir, no, pues yo soy bien chido, todos los demás son culeros, pero yo no. Así no funciona, ¿no? O sea, todos estamos en este mismo lodazal, tratando de salir, ¿no? Y creo que el objetivo para salir es decir, miren, este es el problema que yo veo. ¿Cómo lo solucionamos este pequeño problema? Y luego vamos a buscar otro, y luego vamos a buscar otro, y eventualmente salir. Por eso digo que la educación, la conciencia y la literatura
Y a lo mejor no son las armas para salvar al hombre, o bueno, para salvar a las personas, pero sí creo que son armas en general, ¿no? Armas contra la ignorancia, armas contra la impunidad, armas contra la injusticia. Y como la injusticia, la impunidad y la ignorancia van ganando, pues tenemos que armarnos todos muy bien para darles tantita batalla, aunque sea. Parece, comparto totalmente y mucha lectura y es un signo de mucha esperanza ver que gente como ustedes están ahí dándole a la palabra. Así que Muchas yo gracias, no Adriana. sé si hay alguna pregunta de la audiencia o Néstor, si tienes alguna pregunta para Irán. No, pero lo único que es recordar que nos hemos pasado prácticamente una hora, pero ha sido algo fructífero porque al menos yo, hemos aprendido mucho sobre la realidad política de Venezuela en este momento y también sobre el trabajo de Irán. Así que les agradezco profundamente. Adriana, también te agradezco por organizar este segundo segmento y vamos a tener que dar por concluido el fogón de junio. Muy bien, muchas gracias y acá los dejo a leer. Gracias, saludos. Gracias, Irán. ¿Cómo se Gracias, llamaba el Irán, ¿eh? primer, Muchas gracias Adriana, a cómo se todos. llamaba el primer libro que mencionaste? El primer libro se llama Todo pueblo es cicatriz. Va a llegar a Estados Unidos y a varios países en octubre, así que lo van a poder encontrar. Sí, está disponible. Bueno, gracias, Tira. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Irán. Muchísimas gracias a la gente de Hispanic LA. Gracias, Alejandro. Gracias, Néstor. Y nos vemos el próximo mes. Exacto, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, gracias, Irán. Ricardo, por supuesto, y también Adriana. Un abrazo grandote, nos vemos en julio. Chao, chao, gente. Chau, chau, Adiós. hasta luego. Gracias. Chao, buenas noches, un gusto. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Un gusto. ¿Cómo está el Río de Janeiro, Bruno? ¿Cómo está el Río? Che, está caliente como siempre, ¿no? Se refrescó un poco la temperatura, pero acá todos los días o sea, la cosa se pone brígida. Sí, sí, En sí. muchos lados, sí. Pero está más complicada la cosa a nivel nacional. La extrema derecha está imparable. ¿Y la situación ahí de Río Grande do Sul ya mejoró? O sea, ¿el gobierno federal hizo lo que tenía que hacer o sigue dramática la situación? Mejoró un poco y el gobierno nacional hizo todo lo que puede hacer. Ya puso casi 70.000 millones de reales allí. Para que haga la cuenta, a cada 5 reales $1 es un montón de plata. Pero aún hay mucho que hacer. Muy bien, un abrazo, Bruno. Miguel, Un abrazo. ahí tenés, vi que hiciste la presentación de tu libro de los trenes argentinos. Mucha gente que concurrió a los eventos. Felicitaciones. Bueno, no, se fue, no me escuchó. Sí, no, ahí ya está, allá estás. Miguel, Gracias, Néstor. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Y te tengo una sorpresa sobre el libro. ¿Cuál es la sorpresa? Comenta. Que me está agrandando como galleta en el mate cocido. No, lo presentó como toma la situación literariamente del tema de los trenes, que son argentinos, pero la situación que está viviendo Río Negro, la Patagonia, que ha revivido el tren, y en el debate político que se está dando a nivel nacional, fue presentado en el Senado Nacional como de interés del Senado Nacional, una senadora de Río Negro. Qué bien, qué bien. Y lo vamos a estar presentando el 25 de junio en el Senado. Así que me voy a sentir Fantástico, fantástico. Mirá qué bien, sí, sí, sin duda. O sea, eso le da todo un espacio así a nivel de todo el país, Claro, claro, Te da claro. voz, te da voz Me va a ahí. servir para la difusión y todo eso, ¿viste? Muy bien, y aparte vi que ahí se publicó algo en página 12 también, Sobre el libro. Sí, sí, se publicó en página 12, sí. Muy bien.
adelantos del libro. Así que estoy muy contento. Felicitaciones de nuevo, ¿ah? Muy bien. Gracias, Néstor. Sí, y acá la veo esta señorita que tiene cara de canadiense, ¿ah? ¿Cómo anda, Paulina? Paulina está en Toronto, Miguel, ¿ah? Gracias, Néstor. Me perdí la semana pasada, pero hoy he podido y he disfrutado y aprendido mucho en esta charla de hoy, en las dos partes. Así que, bueno, te agradezco y bueno, acá seguimos preocupándonos, tratando de qué sé yo, de encontrar explicaciones de lo que está pasando en nuestro querido país, bueno, y tratando de que no me dé mucho dolor de estómago porque se me hace físico. Sí, es muy duro ver lo que está pasando. Bueno, pero los dejo, sé que ustedes tienen que cerrar. Lindo verte, Néstor, cariño para ti y para Cecilia, y será hasta el mes que viene. Chao, Paulina, ¿ah? Un abrazo. Chao, chao, Gracias. Chao. Pablito, ¿estás ahí? ¿Pablo? Ok, gente, me voy entonces. Un abrazo grandote, ¿ah? Bueno, chao, hasta el próximo mes, nos vemos. Sí, nos vemos. Abrazote. Muy bueno Abrazote. todo, ¿eh? Gracias. Excelente. Gracias, ¿ah? Excelente.